cum laude por la tesis, nombre largo, Arte y Memoria Industrial Vasca, revitalización del patrimonio industrial obsolescente mediante su intervención artística. Luego, entre los proyectos artísticos de Alberto pues destacan algunas obras: Azken Alaba, No Monument, Un fin del mundo mejor es posible, hay Survivor, The Well Effect. Ha participado también en eventos culturales de relieve, Fair Saturday Bilbao, Jornadas Europeas de Patrimonio, Bilbao Art District, Festival LAN. Ha expuesto también en diferentes museos, en el Museo Vasco, en el Museo Rialia, en la Sala de Exposiciones de Baracaldo. Hay una reflexión del escritor francés Dominique Noguet que dice: otra forma de mostrar traerá otra forma de pensar. Bueno, yo creo que resume bien el epicentro del trabajo artístico e investigador de Alberto, puesto que convierte su práctica artística en un instrumento, como luego nos contará él, en un instrumento transformador que muestra el mundo de una manera diferente. Estos últimos años ha centrado su mirada en la rápida y en la radical, como bien lo sabemos, los que vivimos en Bilbao, la transformación urbana y paisajística postindustrial de ciudades en general, pero en particular de Bilbao. Su práctica artística e investigadora busca ser correa de transmisión de la memoria industrial, luchando contra la desmemoria y reivindicando nuestro pasado industrial. Así que, sin más, le cedemos la palabra a Alberto. Nos gustaría que el acto durara no más de hora y media, dando un tiempo al final para preguntas. Él estará, también proyectará imágenes, un vídeo, una hora aproximadamente, y luego ya tendremos un tiempo de diálogo. Pero ahí seremos estrictos en no pasarnos de ese tiempo. Su derecha, Alberto. Yo quiero agradeceros a todos que estéis acompañándome aquí en este acto. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este acto, también a Esquerra Verdea por acogerme en su casa y a Jaime Marrazo, ¿no? por darme esta oportunidad. La conferencia o charla que voy a dar ahora se titula Los in Translation, una mirada postnostalgica de la transformación postindustrial del Bilbao metropolitano, y es un resumen, ¿no? de las conclusiones que llegué en mi tesis doctoral, sobre todo en la parte teórica, ¿no? Y de trabajo de campo. El inicio de la presentación sería aproximadamente, hablaré de mi motivación personal, de dónde venimos, unos pequeños antecedentes, ¿no? Y un contexto histórico, de dónde estamos. Ahí hablaré del problema de investigación de la tesis, de un poco de la estructura de la tesis, el análisis de los conceptos clave que traté en ella y sobre todo el cumplimiento de las leyes del patrimonio cultural. Y luego finalmente un pequeño apunte de hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos? Pues yo concretamente, que soy de la generación de los nacidos en la década de 1970, pues hemos sido una generación que hemos vivido, ¿no? Ese final de la etapa industrial, ese proceso de desmantelamiento, ¿no? De todo el tejido industrial vasco, y ahora somos testigos en primera persona de la transformación postindustrial de nuestras ciudades. Entonces, yo mi relación con el... Ricardo, igual quitamos la luz esta, porque tenemos un poco en penumbra, pero para ver aquella mejor. Veremos mejor la pantalla. No, es los focos. Los focos. Vale. Pues bueno, sigo. Bueno, pues yo, mi padre fue un inmigrante que vino de su Málaga natal al País Vasco a trabajar en la industria y, se casó con mi madre, que era de Olaveaga. Entonces yo pasé toda mi infancia a caballo entre un barrio industrial de Llodio y el barrio periférico industrial y portuario de Olaveaga, ¿no? Entonces esos fueron los paisajes de mi infancia y mi niñez, y posteriormente no son los paisajes que hoy en día me cuesta todavía reconocer.
Estas son imágenes, ¿no?, de esos paisajes que los que vivimos esa etapa conocemos bien. Voy a hacer un pequeño resumen breve, ¿no?, de lo que fue la etapa, ¿no?, industrial en el País Vasco, que está dividido como en 3 fases. La primera fue una etapa de revolución industrial que arrancó con la explotación intensiva de los montes mineros de Cartaciones, ¿no?, con la extracción mineral de hierro, en la década de 1870, que se prolongó hasta el inicio de la Guerra Civil en 1936. Una segunda fase de la etapa industrial, que fue la de autarquía, que se produjo entre el final de la Guerra Civil Española en 1939 hasta el impacto de la crisis del petróleo en la industria vasca, que se produjo en 1975. Y una tercera etapa de colapso, que se produjo desde la crisis del petróleo, ¿no?, y que se prolongó durante toda la década de 1980 con las sucesivas reconversiones industriales. Al problema de la desindustrialización se unían otros problemas de índole social y política, pues como la crisis sanitaria que produjo la heroína y el SIDA, el momento más ácido de actividad terrorista de ETA, la convulsión política que hubo entre el fin de la dictadura, la transición, el estatuto y el golpe de Estado, la concienciación social, ¿no?, colectiva sobre el medio ambiente que se produjo con el intento de puesta en marcha de la central nuclear de Monino, y las inundaciones del Gran Bilbao que pusieron en cuestión el planeamiento urbanístico que había en todos los márgenes de la vía. Estas son imágenes, bueno, de la conflictividad social, imágenes del desmantelamiento. ¿Dónde estamos? Aquí es donde empieza, ¿no?, mi trabajo de tesis, analizando qué es lo que está pasando en este proceso postindustrial. Entonces yo detecté un problema de investigación, que es que ha habido un borrado sistemático de gran parte de los vestigios de la etapa industrial, que ha habido una destrucción, abandono y obsolescencia del patrimonio industrial construido, lo que supone la pérdida de soporte físico en el que se fija la memoria industrial, que los discursos oficiales siempre han identificado el patrimonio con ruina, y eso ha provocado esa afección social, que hay un incumplimiento sistemático y sin consecuencias de las leyes de patrimonio cultural, que hay un problema de integración del patrimonio industrial inmueble en las ciudades postindustriales vascas, y que ha habido una sustitución simbólica e iconográfica de la industria en el imaginario colectivo. Estas son imágenes de bienes culturales de origen industrial del País Vasco, que están en la situación que vemos a continuación. Posteriormente hablaré más detenidamente de ellos, ¿no? Simplemente una especie de panorámica, ¿no?, sobre la situación en que se encuentra el patrimonio industrial en el Gran Bilbao, ¿no?, el Bilbao metropolitano. Y hablando de lo simbólico y lo iconográfico, esta imagen es de los primeros años del Athletic de Bilbao, ¿no? El Athletic es un club que está muy arraigado, ¿no?, en el territorio histórico, y que su nacimiento y su expansión está muy vinculada con la industria. De hecho, esta fotografía está tomada de la campa de los ingleses, y en el fondo se ve la fábrica de la compañía de maderas, que actualmente ese espacio lo ocupa el Museo Guggenheim, ¿no? Y tenemos esta imagen también muy simbólica. En la izquierda vemos la imagen de la fotografía oficial del primer equipo masculino del Athletic, la temporada 91-92, en el cual está tomada delante de Alto Sonoro de Vizcaya, ¿no?, como emblema del poder industrial vizcaíno, y en la imagen de la derecha, apenas 7 años después, vemos cómo esa imagen es cambiada por el Museo Guggenheim, ¿no? Todos tenemos en mente esa frase, una muy manida, ¿no?, de que el Bilbao industrial es un Bilbao sucio y oscuro, ¿no?, algo que a mí no me queda del todo claro, sobre todo por los recuerdos que tengo. Entonces, en mi tesis, la metodología que empleo se basa en 3 patas, ¿no? Primero, he realizado un análisis documental muy exhaustivo, ¿no?, en las bases de datos de las diferentes instituciones, para empaparme bien, ¿no?, de qué datos poseen las instituciones, ¿no?, y cuál es el conocimiento que ellas tienen. Por otro lado, he realizado un trabajo de campo para conocer en primera persona y de manera empírica cuál es la situación real y actualizada del patrimonio industrial. Y uniendo, ¿no?, haciendo una combinación de los datos que tienen las instituciones con los datos que he extraído del trabajo de campo, pues he hecho una serie de proyectos artísticos que tienen que ver con esos datos, ¿no? La estructura de mi tesis está dividida en 2 partes, una parte teórica y otra parte experimental, y estructurada en base a una columna vertebral de unos conceptos clave que serían obsolescencia, gestión, transformación y reutilización. Son todos como una especie de
causa y efecto, ¿no? Un efecto dominó, porque bueno, la desindustrialización llevó al cierre de innumerables fábricas. Esas fábricas quedaron obsolescentes, eso provocó una imagen de degradación que a su vez hizo que las instituciones tuviesen que entrar en la gestión del patrimonio industrial. Esa gestión provocó una transformación y esa transformación lleva impresa, ¿no?, incluida la reutilización de algunas de estas edificaciones. En cuanto a la obsolescencia, pues bueno, yo he identificado, que me parece muy interesante, identificar qué tipos de obsolescencia afectan al patrimonio industrial para poder buscar soluciones, ¿no? En este caso son las que yo he encontrado. Esta tipología es ampliable, es criticable y se puede, ¿no?, se puede sumar. En cuanto a la obsolescencia, por ejemplo, hay una obsolescencia especulativa que se produce cuando tras una dilatada obsolescencia hay intereses urbanísticos y especulativos, como puede ser el caso de los talleres de Zorroza. La obsolescencia funcional es la pérdida de función de una edificación industrial y su no reutilización, como la Escuela de Aprendices de Altos Hornos. La obsolescencia simbólica, que se da cuando el valor simbólico vinculado a una edificación industrial dificulta su reutilización, como podría ser el caso de la central nuclear de Demóniz. Obsolescencia medioambiental, que está vinculada a actividades industriales contaminantes, que son los numerosos suelos contaminados que existen actualmente en el País Vasco. La obsolescencia habitacional, que está vinculada mayormente a la vivienda obrera y que tiene que ver, pues, con el cambio de los estándares de la habitabilidad. La obsolescencia por éxodo, que se produce entre base campo y ciudad, cuando la población del campo va a la ciudad a trabajar en la industria y abandona territorios rurales. La obsolescencia legal, que es la producida por el incumplimiento de las leyes del patrimonio cultural. La obsolescencia programada, que es cuando una edificación industrial tiene vinculada su funcionalidad a unos límites, ya pueden ser temporales o productivos, como es el caso de la bomboneadora de agua de Loreta, o la obsolescencia político-social, que tiene que ver también con proyectos realizados de espaldas a la sociedad, ¿no?, que cuenta con el rechazo de esta, como puede ser también en el caso igualmente de la central nuclear de Demóniz. En cuanto a la gestión, en el momento que el Gobierno vasco tiene transferida la gestión del patrimonio industrial, se apoya en dos de sus departamentos, ¿no? Y es una gestión bicéfala y a la vez vamos a ver que es bipolar. En cuanto a la gestión desde la ordenación del territorio, el Gobierno vasco, a través de su departamento de ordenación del territorio, gestiona el patrimonio industrial a través de programas como el de demolición de ruinas industriales, en el cual se financia la demolición de fábricas, y las directrices de la ordenación del territorio. A nivel de territorio histórico, hay también una gestión del patrimonio industrial a través del Departamento de Urbanismo de la Diputación Foral de Vizcaya, que crea el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, que es un proyecto conceptual para la transformación postindustrial de Gran Bilbao. Y también el Ayuntamiento de Bilbao tiene gestión del patrimonio industrial a través del área de obras, planificación urbana y proyectos estratégicos del Ayuntamiento. Desde la cultura, que es el ámbito en el que yo me he estado moviendo, hay una gestión desde el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, en el cual se crea una serie de leyes para proteger el patrimonio cultural. Hay un registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco del Patrimonio Cultural Vasco, donde se incluyen todos los elementos industriales que tienen valor patrimonial, y se crean dos inventarios de patrimonio industrial, uno de 1996 y otro de 2007, donde se registran los elementos industriales que tendrían valor patrimonial aunque no estén protegidos por ley. Y por su parte, el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya es el órgano competente, según la ley de patrimonio cultural, para la gestión y protección de los bienes culturales que se encuentran en su territorio. Aquí vemos, ¿no?, las dos clases de políticas que desarrollan estas dos cabezas, ¿no?, que son las que gestionan el patrimonio industrial, ¿no? Mientras desde la ordenación del territorio hay una visión metropolitana del territorio, desde la cultura no hay una estrategia interterritorial a la hora de gestionar el patrimonio industrial. De ordenación del territorio, el patrimonio industrial es reconocido como ruina, mientras desde la cultura está reconocido como riqueza cultural. Ordenación del territorio promueve una política del olvido, con el borrado sistemático de toda la infraestructura y estructura industrial, mientras que desde la cultura hay una política de memoria. Pero lo pongo en interrogantes porque a continuación veremos una serie de acciones desde la cultura que ponen esto en cuestión, ¿no? De ordenación del territorio hay una acción coordinada interinstitucional, ¿no? Todas las instituciones que hemos visto, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Vizcaya y Ayuntamiento de Bilbao, tienen claro cuál es su objetivo y se coordinan para llevarlo a cabo, mientras que desde la cultura hay una especie
no sé cómo explicarlo, ¿no? De acción descoordinada en la cual no hay ningún tipo de comunicación entre los diferentes agentes. Y ordenación del territorio ejecuta, ¿no?, los planes y programas que tiene programados, mientras que desde la cultura hay un cumplimiento sistemático de las obligaciones que estas instituciones tienen según las leyes de patrimonio cultural. Estas son imágenes, bueno, del programa de evolución de viviendas industriales. En cuanto a la transformación postindustrial del Bilbao metropolitano, yo identifico dos fases, ¿no? Hay una primera fase que va desde el año 1990 hasta el año 2005, donde se realizan las grandes operaciones urbanas de transformación para eliminar las ruinas industriales, y una segunda fase que va desde el año 2005 al año 2020, que serían los planes generales de ordenación urbana periféricos y las microcirugías y cirugías estéticas postindustriales. Esta es una imagen, ¿no?, significativa de esa transformación postindustrial. Arriba vemos la imagen de Abando Ibarra antes de su transformación postindustrial, ¿no?, donde convivían, ¿no?, las Quirós Calduna, los juzgados portuarios y la fábrica de la compañía de maderas, y la parte de abajo vemos ya la transformación postindustrial, donde esos territorios han sido ocupados por el Palacio Euskalduna o el Museo Guggenheim. En cuanto a la transformación, hay dos tipos de transformación: una transformación paisajística, en la cual hay una serie de paisajes culturales e industriales reconocidos, ¿no?, que serían el paisaje industrial de la ría de Llorezada en Nervión y el paisaje de Minero de Caño, al cual yo incluiría, ¿no?, el paisaje de la Cala Sordas, donde se encuentra ahora mismo la central nuclear de Monte. Y en la parte de transformación urbana ha sido desarrollada por dos agentes principalmente, ¿no?, Bilbao Metropolitana y Bilbao Area 2000, que han llevado a cabo, han desarrollado una serie de planes y programas que veis ahí enumerados, que son todos de esa primera fase, ¿no?, del año 90 y el año 2005, y que se han fundamentado en una serie de proyectos estratégicos como el Guggenheim, el Palacio Euskalduna, el edificio INER, el Chas Museum, el Bilbao Exhibition Center y la Funa Centro A, y unas grandes infraestructuras, ¿no?, que serían el metro, el puerto exterior de Bilbao y el aeropuerto de Bilbao. Y luego hay una serie de modelos de integración del patrimonio industrial en la ciudad postindustrial, que son los que quiero analizar a continuación, y ahí es donde estaría la mira de esta conferencia, ¿no? Primero, porque esos ejemplos que voy a hablar de integración del patrimonio industrial tienen que ver en su mayoría con elementos que están protegidos por ley y que son responsabilidad de las diferentes administraciones vascas. Pues primero voy a hablar de las leyes de patrimonio cultural vasco, ¿no? Hay dos leyes que han estado vigentes durante esta investigación. La primera, que es la Ley 7/1990 del Patrimonio Cultural Vasco, que fue pionera en el Estado y que ha estado vigente durante casi 30 años, que fue sustituida por la Ley 6/2019, que moderniza esa ley anterior y que incorpora la protección del patrimonio inmaterial, ¿no?, como uno de los hechos más destacables. Yo cuando empecé a leer estas leyes, ¿no?, pues me las leí de pe a pa para entender muy bien, ¿no?, cómo funcionaban. Lo primero que me encontré en esa Ley 7/1990, que voy a leer textualmente, es lo siguiente: se hace saber a todos los ciudadanos de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 7/1990 del 3 de julio de Patrimonio Cultural Vasco. Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y la hagan guardar. Firmado por el lehendakari José Antonio Arnaiz. Y seguido hay una exposición de motivos que habla de lo que es el patrimonio cultural y que quiero que quede muy claro y que todos integremos esas frases en nuestra cabeza, ¿no?, en nuestro corazón, ¿no? El patrimonio cultural vasco es la principal expresión de la identidad del pueblo vasco y el más importante testigo de la contribución histórica de este pueblo a la cultura universal. Este patrimonio cultural es propiedad del pueblo vasco. La protección, defensa y enriquecimiento del patrimonio cultural, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad, es uno de los principios ordenadores de la actuación de los poderes públicos. En cuanto al ámbito competencial, en la Ley 6/2019, no quiero ser muy chapas, pero es que es muy importante para lo que viene después. En el ámbito competencial dice que son competentes el Gobierno vasco, las instituciones forales y los ayuntamientos. Al Gobierno vasco le corresponde gestionar el registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco del patrimonio cultural vasco y elaborar y mantener actualizados los inventarios del patrimonio cultural. A las instituciones forales, inspeccionar las actuaciones realizadas en bienes integrantes del patrimonio cultural vasco, impulsar las medidas económicas de fomento para la conservación y restauración del patrimonio cultural y divulgar el patrimonio cultural localizado en su territorio histórico. Y a los ayuntamientos,
autorizar las intervenciones sobre conjuntos monumentales, adoptar las medidas necesarias para evitar daños en caso de ruina inminente de los bienes culturales y fomentar y divulgar el patrimonio localizado en su término municipal. Y la ley dice después, las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca colaborarán estrechamente entre sí en el ejercicio de las funciones y competencias para la defensa del patrimonio cultural mediante relaciones recíprocas de plena comunicación, cooperación y asistencia mutua. Y en cuanto al deber de conservación, el artículo 29 dice: las personas que tengan condición de propietarias, poseedoras y demás titulares de derechos reales sobre bienes culturales están obligadas a conservarlos, cuidarlos, protegerlos y utilizarlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro. En caso de incumplimiento por parte de las personas titulares de los deberes de conservación señalados en el apartado anterior, las diputaciones forales de oficio o a instancia del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural podrán ordenar la ejecución de las medidas que resulten precisas para evitar la pérdida del bien en cuestión o prevenir los daños ocasionados sobre el mismo. En caso de resultar preciso para garantizar la conservación del bien protegido, la Diputación Foral podrá realizar directamente las intervenciones necesarias. Y la orden firme de intervención sobre bienes culturales e inmuebles para garantizar su debida conservación será emitida por la Diputación Foral correspondiente. Vale. Aquí son una serie de modelos de integración del patrimonio industrial que he detectado yo en el Bilbao metropolitano y que serían el de la conservación pura, con el ejemplo de la grúa Carola, la reutilización respetuosa con los valores patrimoniales, con el ejemplo de la central, o sea, del edificio del Centro Municipal de Desinfecciones, reutilización con pérdida de valores patrimoniales, el ejemplo de Alhóndiga Bilbao, descontextualización, la chimenea de Santa Ana de Bolueta, fachadismo, el edificio del Depósito Franco de Uribitarte, demolición y sustitución, el edificio de la Central de Artesanía en Bilbao, el patrimonio y la memoria fake podría ser el ejemplo del muelle de hierro de Portugalete, el abandono del edificio de grandes molinos vascos y de eliminación el edificio de de Proyecto que está incluido en el conjunto monumental de Talleres de Zaragoza. En cuanto a la conservación pura, poco habría que decir, ¿no? Tenemos el ejemplo de la grúa Carola, es cuando se conserva un edificio, una estructura o infraestructura industrial tal y como era en su vida útil, ¿no? Normalmente ese tipo de conservación pura se da en elementos verticales que tienen poca ocupación espacial y que muchas veces son descontextualizados, ¿no? Como son los casos de las chimeneas. En cuanto a la reutilización respetuosa con los valores patrimoniales, tenemos el ejemplo del Centro Municipal de Desinfecciones, que ha sido reutilizado teniendo en cuenta todos los límites que hay en su boletín oficial, ¿no? Con esos límites de protección, y que incluso se ha incluido un espacio de interpretación de lo que era su actividad industrial cuando era Centro Municipal de Desinfecciones. En cuanto a la utilización con pérdida de valores patrimoniales, tenemos el ejemplo de la zona centro, ¿no? Esto es un ejemplo para media charbota. En el boletín oficial número 13 del 20 de enero del 99, en cuanto al régimen de protección de este bien, dice textualmente, ¿no? En el artículo 6, a los efectos de la presente régimen de protección se considerarán elementos de especial relevancia los muros perimetrales que conforman las fachadas exteriores del edificio con los diversos elementos que completan la composición de las mismas. En cuanto a los elementos de valor testimonial, se considera el valor testimonial la primera crujía de la estructura reticular interior que deberá ser obligatoriamente conservada. Y en cuanto al artículo 8, en las directrices de carácter global, dice que la conservación integral de los elementos considerados de especial relevancia. Y al final dice: en toda actuación sobre el edificio que se pretenda realizar a fin de valorar la circunstancia de la ocupación del edificio dentro de la trama urbana del ensanche, único caso de colmatación de la manzana. Es decir, el régimen de protección dice: no se pueden tocar los muros exteriores del edificio, hay que conservar integralmente la primera crujía interior de la edificación y hay que mantener la estructura de manzana, ¿no? Aquí tenemos esta imagen que es extraída de los ficheros del registro de la Comunidad Autónoma de Patrimonio Cultural. Es una fotografía, bueno, he de decir que
que en la ley decía que el gobierno vasco tenía la obligación de actualizar esos inventarios, ¿no? esos inventarios y esos registros, y la última actualización es del año 2005. Estas son las fotos que hay de la Alhóndiga Municipal de Bilbao, y en los apuntes pone que es un edificio que está abandonado y fuera de uso cuando lleva 10 años siendo Azcuna Centro A. Y vemos como en esta fachada principal que da a la Plaza Riquíbar, ese portalón, ¿no? Son una serie de ventanas que tienen su continuación hacia la derecha, ¿no? Y que tienen dos columnatas que se ven claramente. Pues en la adaptación para convertirse en Azcuna Centro A, pues se han eliminado esas columnatas de las ventanas y se ha unido, ¿no? Se ha anexionado la Plaza Riquíbar con una rampa de hormigón que vemos en este plano, que está firmado por el Bilbao Ría 2000, por el Ayuntamiento de Bilbao, soterrando parte de la fachada del edificio. Una obra completamente ilegal y que ha pasado todos los filtros. Esto ha pasado por Diputación y ha pasado por el Ayuntamiento de Bilbao. Aquí vemos evidentemente esa rampa, ¿no? Ese tramo que ha quedado soterrado de la fachada, que está totalmente prohibido, y a la derecha esa flecha indica esas columnatas que había en las ventanas que han desaparecido en el acceso de En cuanto a la primera crujía, estas son las obras de cuando se empezó a rehabilitar, ¿no? a poner en función el Azcuna Centro A, y cómo esa primera columnata estaba protegida, pero luego vemos en un plano oficial que pone un apunte: demolición de trozo de crujía conservado. Es decir, ¿no? Bueno, aquí vemos también cómo ha habido un corte de la crujía, y en esta imagen del acceso desde Arriquíbar se ve cómo esa crujía ha desaparecido, ¿no? O sea, ya hay un apunte específico de un acto que es, evidentemente estaba prohibido, ¿no? Y va contra el régimen de protección de la Alhóndiga. Y finalmente, ¿no? En el anexo que habla de la justificación de limitación, dice que la delimitación del entorno de protección de la Alhóndiga Municipal de Bilbao se fundamenta en la valoración de la identificación entre edificio y manzana. Aquí vemos a la izquierda, ¿no? Está el plano oficial del régimen de protección en el que se identifica la Alhóndiga con su manzana, y aquí vemos como la anexión de la Plaza Riquíbar a la fachada de la Alhóndiga rompe esa estructura de manzana, ¿no? Evidentemente ahora mismo no se puede circular alrededor de la Alhóndiga tal como se podía circular antes. Y yendo ya un punto más allá, ¿no? Sobre la memoria fake sobre la Alhóndiga, esto es un pantallazo de la página oficial de Alhóndiga de Azcuna Centro A, ¿no? Ahora creo que lo han cambiado, pero bueno, en su momento tuve la fortuna, ¿no? de recogerlo, ¿no? Y dice, ¿no? Azcuna Centro A, donde vive la cultura. Y hablan de sí mismos como un proyecto enmarcado en la transformación urbana y socioeconómica que deja atrás su pasado industrial. O sea, estamos hablando de un centro cultural que ocupa un edificio patrimonial de origen industrial, y lo único que se debe resaltar es que deja atrás su pasado industrial. Y posteriormente sigue. El 16 de marzo de 2015, Alhóndiga Bilbao pasa a denominarse Azcuna Centro A. Este es el homenaje que la ciudad hace al que fuera arquitecto emocional del nuevo Bilbao. Significa reconocer la visión de Azcuna que Azcuna tuvo con un edificio que estuvo abandonado en el olvido durante más de 30 años. O sea, está reconociendo que Azcuna ha sido el visionario que ha tenido la idea de convertir la Alhóndiga Bilbao, ¿no? en un centro cultural. Pues mira, en 1988, el señor Gorordo, cuando estaba en la alcaldía, encargó a Oteiza, Fullaondo y Saile Oiza la utilización de la Alhóndiga Municipal de Bilbao como centro cultural. Y es más, hay que reconocerle a Gorordo que cuando él fue alcalde, una de las primeras actuaciones que hizo fue comprar los restos, bueno, las edificaciones abandonadas de la fábrica Recalde de Echevarría para convertirlo en lo que es el Parque de Echevarría, ¿no? Y que fueron una de las primeras actuaciones postindustriales que se hicieron en Bilbao. Por lo tanto, al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios, ¿no? Y luego, perdonad por la foto que es un poco borrosa, pero el cambio de nombre me parece una ofensa total a la esencia de esta edificación, ¿no? La Alhóndiga será la Alhóndiga siempre. Era un almacén de vinos y de aceite que estaba en el corazón de Bilbao y que tiene que, a mi interés, según mi manera de pensar, debería mantener ese nombre porque es lo que le da ese carácter. Y yo hice esta intervención sobre la fachada de la Alhóndiga, reconociendo, ¿no? esa actividad que tenía, ¿no? que va acompañada de esta otra en la línea panadera, ¿no? al pan pan y al vino vino. En cuanto a descontextualización, tenemos el ejemplo de la chimenea de Santa Ana de Bolueta, que fue una de las primeras empresas siderúrgicas que hubo en Bilbao, ¿no? una empresa histórica que solamente se conserva esta chimenea. ¿Y cómo se ha integrado esta chimenea en el Bilbao postindustrial? Pues aquí vemos esta ecografía
de cómo una nueva urbanización de edificaciones inmensas, ¿no?, engullen a esta chimenea que ya de por sí está descontextualizada, convirtiéndola meramente en un objeto ornamental. Que dice esta intervención, ¿no?, proyectando sobre la chimenea la frase Arón. En cuanto a fachadismo, pues tenemos un claro ejemplo con el depósito franco de Urbitato, ¿no? Esto es como una broma cósmica. Esta es una imagen histórica, ¿no?, de cómo era el depósito franco, que se encontraba justo al lado de la ría, lo que era el puerto urbano de Bilbao. Esta es una imagen del depósito franco de los años 50, ¿no?, viendo que al igual que la Lóndiga ocupaba esa manzana, ¿no?, y tenía esa presencia, ¿no?, arquitectónica tan potente. Y esto vemos que es lo que se ha convertido, ¿no? Vemos en esta imagen cómo los edificios de Isosaki, ¿no?, ocupan todo el espacio que era en sí la edificación, dejando justo esa fachada perimetral que parece sacada de por aventura, ¿no? Parece una fachada de cartón piedra, totalmente fake. De hecho, ya es que no se molestan ni por la parte de atrás hacer un retranqueado decente. O sea, de hecho, la fachada principal es el acceso al gimnasio. Y ya para remate, pues en las torres de Isosaki, una de las terrazas utiliza como balaustrada ya directamente el edificio patrimonial. Y yo hice esta intervención, ¿no?, con la frase fake sobre el edificio de Isosaki, ¿no?, porque ha convertido lo que era un edificio patrimonial, ¿no?, pues en una burla. En cuanto a la destrucción-sustitución, el edificio de la Central de Artesanía, este edificio, que en origen tenía una protección de nivel C, cuando los propietarios propusieron su sustitución, su demolición, fue a la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Bilbao, que cambió esa protección, lo desprotegió, y lo que era, esta es una de la fachada, nuestra fachada, pues se convirtió en eso, ¿no?, un edificio postindustrial totalmente anónimo, que no aporta nada a la ciudad y que otra vez, ¿no?, la descafeína. Sí. En cuanto al patrimonio de la memoria fake, ¿no?, esto lo he cogido de Jackie Verde en una charla que dio, que me parece muy interesante. Pues cómo se han ido en Bilbao, pues para mantener ese aroma industrial, pues hace una serie de actuaciones que son totalmente, incalificables, ¿no? En este caso, la escultura Las Hileras del 2021 de Dora Salazar es ubicada en la parte en el Paseo Militante, cerca del Ayuntamiento, una zona donde nunca trabajaron estas mujeres, y luego ya para remate, la soga no está orientada hacia la ría, que su trabajo era llevar a los barcos, ¿no?, hacerles pasar en la zona de la Viana, que había bancos de arena, hacerles pasar y llevarles hasta zona del puerto. Pues ya no es, aparte de desubicadas, ¿no?, ya directamente está la soga de cara al turista para que cuando saque la foto quede bonita. Sí. Luego tenemos esta intervención también, ¿no?, que es en Zorrozobre, han quedado una serie de elementos de Vicinay Cadenas. Vicinay es una empresa que no sé si todos conocéis, ¿no?, de cadenas, que es una de las más importantes del mundo, que en la transformación postindustrial de Bilbao ha sido llevada a Sestao, pero han quedado una serie de elementos de esa fábrica, ¿no?, que son como memoria de industrial de Zorrozobre. Pues la lógica que diría, pues que esos elementos deberían estar contextualizados y puestos en el entorno donde se ubicaba la fábrica. Pues no. Van a ser utilizados a modo de adorno, ¿no? De hecho, fíjate, en el grupo de cadenas, por ejemplo, en la descripción dice, ¿no?, que se colocarán amontonadas en diversos puntos de la isla. O sea, van a ser utilizados todos esos elementos como ornamento urbano. Luego tenemos el caso también, pues, del muelle de hierro de Portugalete, ¿no? Este muelle, tenemos esta foto histórica, pues es una obra de ingeniería que está reconocida como bien de interés cultural por el Estado, es propiedad de la autoridad portuaria, no es uno de los más importantes elementos de patrimonio industrial que tenemos, ¿no? Y tiene un paseo que tenía estas barandillas originales, ¿no?, y este suelo de madera longitudinal. Entonces se hizo una obra en la cual intervino el Ayuntamiento de Portugalete con permiso de la autoridad portuaria y se sustituyó la barandilla original por esta de acero inoxidable. Y luego el suelo, haciendo una reinterpretación, ¿no?, muy loca de lo que era ese suelo longitudinal de madera, pues lo han puesto de manera contraria y en hormigón impreso, ¿no? O sea, una desfachatez. Aquí vemos, ¿no?, la barandilla original, ¿no?, histórica, junto a la barandilla nueva. Y luego, pues bueno, más fricadas culturales.
Pues en un momento concreto, en el puente de Vizcaya, que es patrimonio de la humanidad, es el elemento de mayor valor patrimonial que hay en el País Vasco, pues los rodeos originales del siglo XIX se vendían a 61,95 para usar en tu casa como pisapapeles, ¿no? Ahora voy a hablar del patrimonio abandonado y degradado, ¿no? Voy a hablar del edificio de Grandes Molinos Vascos. Grandes Molinos Vascos, bueno, no voy a entrar en hablar de datos históricos, pero sí que esta linera es uno de los únicos edificios de planta, la única fábrica de plantas que nos queda y que tiene adosados los hilos más antiguos de España. Entonces, esta es la situación actual en que se encuentra la linera. Es un patrimonialmente hablando, en 1990 ya fue incluida en el Registro de Patrimonio Cultural Vasco como propuesta para ser reconocida como bien cultural. En el año 1995 ya la Diputación Foral de Vizcaya propuso que esta edificación fuese protegida como Patrimonio Cultural Vasco y no es hasta el año 2009 en el que se protege y se reconoce como bien cultural calificado con la categoría de monumento. Voy a dar un par de datos sobre el devenir postindustrial de descalificación. A la izquierda vemos el boletín oficial del País Vasco, cuál es el perímetro de delimitación. Este edificio de la linera comparte también espacio con lo que era el edificio de la cordelería del antiguo astillero real de Zaragoza, que también está protegido. Yendo al expediente de Grandes Molinos Vascos, que está en el archivo municipal, ¿no? Y aparte de los datos que he recogido del archivo de la Diputación Foral de Vizcaya, hay dos datos que me parecen como muy interesantes comentar, ¿no? El primer documento que aparece en el archivo municipal, en el expediente de Grandes Molinos Vascos, está fechado el 2 de junio de 1993 y es una carta que el teniente alcalde delegado del área de urbanismo y medio ambiente del Ayuntamiento de Bilbao envía a los propietarios de Grandes Molinos Vascos. Y en esa carta les sugiere la posibilidad de acogerse a las ayudas del programa de demolición de ruinas industriales para la demolición de lo que califica textualmente instalaciones industriales en situación de abandono y ruina. Y como colofón, lo que le dice que el derribo de ese edificio de Grandes Molinos Vascos está considerado por el Ayuntamiento como de interés público. Hay que recordar que en esa fecha, tal como he comentado antes, en 1990, este edificio ya estaba reconocido dentro del registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco como patrimonio cultural y que incluso en el Ayuntamiento de Bilbao ya tenía un reconocimiento con una protección de nivel C, que actualmente, como veis aquí, es de nivel A. O sea que el propio Ayuntamiento incita al propietario a remover un edificio que está protegido. Posteriormente, pues bueno, hay una serie de intervenciones, la Policía Municipal acude, todo esto está recogido en esos archivos municipales, ¿no? Hay desprendimientos del edificio de la cordelería y se pone este sistema, ¿no? para que no caiga sobre la vía pública de Marino Archer. Y en este punto es el otro dato interesante que aparece en el informe sobre Molinos Vascos. Esta es una fotografía que aparece en un informe cuando Molinos Vascos llega un momento que tiene llega un momento de degradación tal que hay una serie de informes emitidos por técnicos del ayuntamiento, ¿no? que dicen que tienen que ser reparadas sus cubiertas porque hay peligro de que se caiga la edificación, ¿no? En uno de los informes aparecen estas fotografías sobre el tejado, la situación en que se encontraba el tejado de Grandes Molinos Vascos en esa época, ¿no? Estamos hablando del año 1998. Entonces, en base a estas fotografías de este informe, la Comisión de Patrimonio de Bilbao dictamina por unanimidad la necesidad y urgencia de la asunción subsidiaria por parte del Ayuntamiento de las obras de reparación de las cubiertas de Grandes Molinos Vascos. Ante esa petición, el Ayuntamiento asume de manera subsidiaria esa reparación, ¿no? Y contrata a un arquitecto y a su vez licita esas obras, ¿no? Entonces hay una empresa que gana la licitación y se inician esas obras.
Entonces, en el dossier previo al inicio de las obras aparecen otra serie de fotografías como esta, ¿no?, en el que se ve el tejado degradado, pero en el momento que se acaban las obras y hay una entrega de un informe, ¿no?, de la reparación de las cubiertas, no hay ningún tipo de fotografía sobre las reparaciones de las cubiertas, ¿no? Y esto es importante porque el 12 de abril de 1999 se finalizan las obras y se comienza a contar el año de garantía de la reparación de las cubiertas, ¿no? Estamos hablando de abril de 1999. Posteriormente, lo voy a leer textualmente porque es muy importante, con fecha 7 de febrero del año 2000, 11 meses después de la finalización de las obras de reparación de las cubiertas y un mes antes de la finalización del plazo de garantía, el arquitecto director de las obras realiza una inspección técnica para ver cómo se encontraban las obras del tejado. Y en el informe que entrega el Ayuntamiento de Bilbao dice textualmente: se ha realizado un reconocimiento visual de todo el edificio y su entorno, detectándose dos fracturas importantes en la cubierta que literalmente había volado. También se ha detectado alguna rotura adicional de paneles de fibrocemento por impactos y desgarros. Y continúa diciendo: en el caso que nos ocupa, son el entramado de madera y el tablero del soporte, junto con el elemento de cobertura, panel ondulado de fibrocemento, los que en conjunto se han despegado, doblado y finalmente partido. Este acontecimiento se da por el hecho de no haber soportado los fuertes vientos que tuvieron lugar en el anochecer del día 27 de diciembre de 1999 y que tan malas consecuencias acarrearon, incluso con víctimas mortales, en varios puntos de nuestra fotografía, siendo detectados embestidas huracanadas que sobrepasaron velocidades de 170 km por hora, rolando de sur a oeste, según dejaron constancia los servicios meteorológicos y de protección civil. Es decir, justo un mes antes de que se acabe el plazo de garantía, el técnico va al tejado y ve el tejado destrozado. Pero en su informe no aporta ningún tipo de fotografía ni ningún tipo de prueba de esto. Y de hecho, lo curioso que voy a poner, esta foto es del año 1998, justo antes de la reparación, y esta foto es del año 2021. Entonces, si nos damos cuenta que prácticamente, ¿no?, quitando la degradación, no hay ningún tipo de resto del arreglo que hicieron, que supuestamente estaba hecho con fibrocemento. O sea, entonces, al no haber ninguna imagen, hay serias dudas, ¿no?, sobre qué pasó con ese tejado. De hecho, digamos que un arreglo que llevaba 9 meses realizado desaparece y un tejado de 75 años de antigüedad permanece, ¿no? Es curioso, ¿no? Y lo más curioso de esto es que con fecha 3 de octubre del año 2000, ¿no?, posterior a esta visita del técnico, el técnico de la área del urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao emite un informe de inspección técnica de las obras de reparación de las cubiertas. En dicho informe certifica que, tras esta inspección, las obras realizadas se encuentran en un estado óptimo, declarando textualmente en referencia a la reparación de las cubiertas que se encuentran en las condiciones exigidas y no se detectan deficiencias en su ejecución, tal y como se señala en el informe que se adjunta, para concluir diciendo que, una vez transcurrido el plazo de garantía, no existe, por tanto, inconveniente en proceder en consecuencia con el contrato administrativo. O sea, el técnico que hizo las obras ve que ha desaparecido el tejado y el técnico del ayuntamiento dice que el tejado está bien, ¿no? El caso es que, bueno, estas son imágenes del interior de Grandes Móviles Vascos, el caso es que estas imágenes fotográficas son mías, ¿no? En el año 2018 vemos cómo la degradación del tejado continúa, ¿no? O sea, en el año 98 desaparece el tejado y no hay ningún tipo de actuación nueva para reponer ese tejado, ¿no? Se permite que se vaya degradando, ¿no? Estas imágenes son de 2018 y la de la derecha de 2021 se ve claramente esa degradación del tejado. Aquí vemos desde la parte de atrás, ¿no?, como las cubiertas de los hilos de hormigón ya han desaparecido y cómo ha cedido la viga principal de la cubierta del edificio de pisos de Grandes Móviles Vascos con el desplome, ¿no?, de todo el techo, lo que pone en peligro evidentemente toda la instalación. Estas son imágenes del interior de Grandes Móviles Vascos. Aquí vemos, ¿no?, pues cómo esa degradación de la cubierta ha ido haciendo que todos los diferentes pisos vayan cayendo. También hay que decir, ¿no?, que Grandes Móviles Vascos está incluido en la lista roja, pues, de asociaciones como España Nostra, ¿no?, debido a la evidente degradación de la edificación.
Yo hice estas intervenciones, que fueron concretamente en la prohibición de los textos de la Ley de Patrimonio Cultural sobre las fachadas de grandes molinos vascos. Esta intervención también con otra proyección en la que utilizo el eslogan que promovía la Diputación Foral de Vizcaya, ¿no? Después de la pandemia, somos o no somos. Y luego esta, en la cual, bueno, por una parte esta frase de brutalitera hace referencia, ¿no?, al brutalismo de la construcción de grandes molinos vascos, sobre todo esta jala de bocas, ¿no?, y a la brutalidad que supone tener este edificio abandonado. Lo bueno que tiene grandes molinos vascos es que para evidenciar la dejación de las instituciones hay hemeroteca, ¿no? Concretamente, este artículo del año 2017 dice que la milla del patrimonio industrial agoniza en Punta Zorroza, ¿no?, y que la Diputación tomará cartas en el asunto, en 2017. En el año 2021, la Diputación exige al propietario que garantice la integridad de molinos vascos y advierte, ¿no?, que varios informes alertan del deterioro del edificio industrial de Zorroza Bahamas. En el año 2022, la Diputación obliga al propietario de molinos vascos de Zorroza a rehabilitar el tejado con urgencia. En 2023, este artículo es curioso, ¿no?, porque el asunto de plan de molinos vascos llega al Parlamento Vasco y el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, socio de gobierno, se niegan a expropiar el monumento, ¿no?, y dicen que, bueno, que la propiedad está dando pasos y que la Diputación está en el asunto, ¿no? En otro artículo de 2022, la Diputación sancionará a los dueños del edificio de grandes molinos vascos por retrasar su reforma, y en otro artículo también de febrero de 2022, la diputada de Cultura, Lorea Bilbao, dice que no ha recibido ningún plan de rehabilitación de sus dueños, pese a que se le solicitó que lo presentaran antes de finalizar 2021, ¿no?, y que hay una posibilidad de presentar una orden de ejecución directa por parte de la Diputación. En cuanto al artículo, la Ley 6/2019, que dice, ¿no?, en cuanto a la expropiación de los bienes culturales, dice que serán no consideradas causas de utilidad pública o interés social para la expropiación de los bienes culturales protegidos la defensa y protección de los bienes culturales, el incumplimiento de los deberes de conservación y cuidado establecidos por la ley y la declaración de ruina del inmueble protegido, ¿no?, caso que se da completamente en el ejemplo de molinos vascos. En cuanto al patrimonio desaparecido, voy a hablar de Talleres de Zorroza, concretamente del pabellón de metal de Logroño, ¿no? Este es un plano del conjunto monumental de Talleres de Zorroza, y diré que en 1990 fue incluido en el registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco del Patrimonio Cultural Vasco, que en 1996 fue incluido en el Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Industrial y Obra Pública del Gobierno Vasco, que fue el primer inventario, y que en el año 1999 fue reconocido como bien cultural inventariado con la categoría de conjunto monumental. Esto es la imagen de las edificaciones que estaban protegidas dentro del conjunto de Talleres de Zorroza, que serían el edificio de viviendas, el edificio de oficinas, el pabellón de metal de Cloyé y el pabellón de la central de Zorroza. Este es el plano del entorno protegido, que vemos que están esas cuatro edificaciones y toda la explanada quedaría como hacia arriba, ¿no?, incluido el embarcadero. Este plano está también extraído, ¿no?, esta fotografía de la ficha de Talleres de Zorroza, en el cual vemos que lo que es el conjunto está identificado con el punto 447, y concretamente el punto 447/4 sería el pabellón de metal de Cloyé. Esta es una imagen, ¿no?, de esa misma ficha del bien cultural, en el cual, rodeado por un círculo vemos el citado pabellón de metal de Cloyé, y en esta imagen ya vemos cómo hay acumulación de materiales en la zona que está prohibida, que es la zona de conservación, ¿no?, del bien cultural. Esta es otra imagen, ¿no?, en la que vemos desde otro ángulo el pabellón de metal de Cloyé, el pabellón de la central de fuerza. Esta imagen lo que demuestra es que la situación de ambos inmuebles era prácticamente la misma, tenía el mismo grado de degradación, pero curiosamente hay un vallado que solamente llega hasta el edificio de la central de fuerza. Este es el edificio de la central de fuerza hoy en día, ¿no?, ha perdido las cubiertas, está sustentado por una serie de elementos verticales de hierro y prácticamente está en la ruina. Esta es otra imagen.
Estas son imágenes desde el interior. Esto está tomado en 2018, cuando todavía conservaba parte de sus cubiertas. Aquí vemos, ¿no?, una serie de intervenciones totalmente chapuceras, tratándose de un bien de interés cultural. Aquí vemos, bueno, las grietas que tiene esta edificación. Y aquí vemos el edificio de vivienda y oficinas de Talleres Zorroza, ¿no? Marcado con esas flechas, vemos cómo el tejado está ya cediendo. En el caso del edificio de vivienda, incluso hay un agujero. Eso va a provocar una degradación muy rápida del interior de este bien cultural. Y vemos también cómo en este muro de contención de la ría ya también empieza a degradarse, lo que va a hacer que pueda haber filtraciones y acaben afectando también a este bien, ¿no? Esta es una imagen desde la otra parte de la situación en que se encuentran estas edificaciones, ¿no?, con una colonización vegetal ya de las cubiertas. Estas son imágenes de 2018, ¿no?, del interior de Talleres de Zorroza. Y estas imágenes, ¿no?, esta imagen concretamente, que también está extraída de la ficha de este bien cultural, demuestra, sin lugar a dudas, que ha habido un uso negligente de esas instalaciones. La acumulación de materiales contra las fachadas de las edificaciones patrimoniales, cosa que está totalmente prohibido. ¿Cómo puede ser que el gobierno vasco tenga en sus ficheros estas imágenes y no se haga nada, ¿no? Aquí vemos otra imagen, ¿no?, estas son cortesía de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial, en el que pues, hay una serie de maquinarias que están apoyadas contra el edificio de oficinas y vivienda. Aquí acumulaciones de material apoyadas contra las fachadas de los pabellones protegidos. Y curiosamente aquí tenemos, ¿no?, esta imagen que es del año 2002. En el año 2002 los Talleres de Zorroza fueron adquiridos en subasta pública por una empresa que se llama Inmobiliaria Abanto 2000. O sea, un enclave industrial ha sido comprado por una empresa inmobiliaria. Primer dato. La empresa compradora, en el momento del acto de compra, ya fue informada de que este terreno también contaba con edificaciones que estaban protegidas por ley, ¿no? Concretamente, en el acto de la subasta se decía textualmente: se hacen las siguientes advertencias con carácter previo. En primer lugar, que el bien señalado con el número 1, el denominado Vega de la Punta del Barrio de Zorroza, fue declarado parcialmente inscrito en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco por orden 14.4 del año 99 de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco. Es decir, en el año 2000, una empresa inmobiliaria compra un terreno industrial en el que hay edificaciones patrimoniales. Pues bien, en marzo de 2001, menos de un año después de la compra, la propiedad solicita al Ayuntamiento de Bilbao la declaración de ruina inminente del conjunto patrimonial y su demolición. El Ayuntamiento de Bilbao da traslado de esta petición al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya, que finalmente, gracias a Dios, dijeron que no se les aceptaba el bien y que se tenía que mantener íntegro, ¿no? Dentro del expediente de Talleres de Zorroza, que está en el archivo municipal, también hay, como dato curioso, ¿no?, hay una carta fechada el 20 de febrero de 2002 y firmada por la diputada foral de Cultura, la señora Ana Madariaga, en la que se indica textualmente que el Departamento Foral de Cultura se responsabiliza de los pequeños pabellones anexos, es decir, el pabellón de la central de fuerza y el pabellón de metal de Proyecto. Y la propiedad se encarga de restaurar y rehabilitar el chalet y las oficinas adosadas. Bueno, ya hemos visto cómo están rehabilitadas y cuidadas, ¿no? Estas fotografías, que vistas de izquierda a derecha y de arriba abajo, no dan una secuencia desde el año 2005 hasta el año 2010 de lo que ocurrió, ¿no?, en Talleres de Zorroza, muestran cómo en el año 2005, señalado con una flecha, se ve el tejado del pabellón de metal de Proyecto, ¿no?, un pabellón protegido dentro del conjunto monumental. En el año 2006 igual, pero en el año 2007 ha desaparecido ese tejado, ¿no? En el año 2008 hay una serie de escombros, en el año 2009 ya nada, y en el año 2010 ha desaparecido completamente ese edificio patrimonial, ¿no? Entonces podemos determinar, sin lugar a duda, que entre el año 2006 y el año 2007 el pabellón de metal de Proyecto ha desaparecido. Esta imagen del fichero del Centro de Patrimonio del Gobierno Vasco muestra, ¿no?, la situación donde se encontraba
pabellón de metal de Ployer, que actualmente solo se encuentra en Hablamos de Bilbao metropolitano formado por su centro, Bilbao ciudad, los municipios a lo largo de la ría y hasta 34 municipios que integran el área funcional. Este es el ámbito del plan territorial parcial. En este se abordan las cuestiones estructurales del conjunto, pero también y sobre todo se requiere un proyecto estratégico de transformación global del área de la ría, porque la tierra de la base económica de Bilbao lo reclama, porque los suelos llanos del estuario donde se concentra la obsolescencia ofrecen las oportunidades de futuro. El gran desafío es convertir en oportunidad el problema de la obsolescencia industrial, crear las condiciones para generar una nueva base económica. El puerto contiguo y las grandes plantas han hecho del entorno de la ría un territorio inaccesible y desconocido. Hace falta demoler la obsolescencia y construir un nuevo soporte que incentive la implantación de nuevas actividades y residencia. Concebir ese soporte es la función del proyecto estratégico. Como en Barcelona, en el caso de la Villa Olímpica, hay que saber ver que las oportunidades se encubren bajo las ruinas. En la metrópoli bilbaína, la regeneración urbana y medioambiental es una cuestión de supervivencia. Será menos potente que un evento único. El esfuerzo inversor que se concitó en Barcelona es irrepetible, no así su estrategia. No hay fecha para la ceremonia inaugural. Hace décadas que se está en la cuenta atrás. Hay que actuar ahora o será tarde. Solo con nuevas infraestructuras, poniendo en valor los mejores suelos de la metrópoli, se podrá generar una nueva base económica. Hablamos pues de economía, y no solo de urbanismo. Así se concibe el proyecto estratégico del plan, cuyo avance aquí se presenta. Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla. Una vieja canción popular impracticable desde hace décadas. Ganar los frentes de agua, poner en valor los suelos llanos del estuario, los más exclusivos y competitivos de Euskadi. Esta es la gran oportunidad de Bilbao. Demolición generalizada de instalaciones obsoletas, industriales, portuarias y ferroviarias. Mantener solo aquello que tenga un futuro claro. En Abandoibarra, el gobierno vasco inició las demoliciones, después ha seguido en Cabildo. Para ello ha presupuestado más de 2.000 millones de pesetas en 2 años. Hay que cambiar radicalmente pronto la imagen, descubrir el nuevo territorio. Por lo que implica, la transformación del territorio de la metrópoli bilbaína es un objetivo económico de primer orden para Euskadi y su gobierno. También es prioridad de Estado. Los ayuntamientos y la Diputación tienen en su mano que se pueda acometer de inmediato. Las obras tendrán que ser incluidas en los presupuestos de los organismos inversores, quizás reasignando recursos en principio previstos para otras actuaciones. La operación puede y debe contar con fondos europeos. Y además, la transformación de Bilbao ha de ser negocio. Hay que movilizar la inversión privada. Bilbao Ría 2000 puede pilotar la operación en su conjunto. Constituyéndose en sociedad holding, puede generar otras sociedades gestoras abiertas a la participación de otros agentes públicos y privados. Pero la posibilidad de actuar depende de 2 requisitos. La viabilidad del proyecto estratégico depende de ese consenso. La propuesta aquí lanzada pretende contribuir a conseguirlo. Este es el vídeo del Plan Territorial Parcial y Bilbao Metropolitano, y ahora os voy a poner un extracto también del programa de demolición de ruinas del Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. El País Vasco es, desde hace más de un siglo, una tierra vinculada a la industria, un sector sometido a un proceso de transformación constante, agudizado en las últimas décadas.
importantes ajustes estructurales, reconversiones, agobios de yacimientos y falta de inversión han dibujado en algunas zonas de nuestro país un paisaje industrial en decadencia, las ruinas industriales. El gobierno vasco ha elaborado un plan de recualificación de las áreas afectadas por las ruinas industriales. Esta es una experiencia probada con éxito en Europa. Su objetivo, acondicionar estas zonas para su regeneración económica. Para ello, el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente ha confeccionado un inventario exhaustivo de las ruinas industriales del País Vasco. En él destacan como zonas especialmente afectadas el Bajo Nervión y Guipúzcoa, donde se concentran la mayor parte de las 447 superficies ruinosas. Las ruinas industriales del País Vasco son de tres tipos. Las explotaciones mineras vinculadas a yacimientos agotados, fundamentalmente en la zona de las encartaciones vizcaínas. Las ruinas industriales propiamente dichas, insertadas casi siempre en los tejidos urbanos de los núcleos de población. Y las correspondientes a canteras y vertederos industriales. Hasta 1995 han sido tramitados 40 expedientes de demolición, liberando en la comunidad autónoma vasca una superficie total de 127 hectáreas de suelo. Para ello, el gobierno vasco ha dispuesto de una partida de 1.252 millones de pesetas en concepto de subvenciones a los propietarios. Estas deberán ser devueltas en el plazo de 6 meses desde que se obtenga la licencia de edificación o en el plazo de 10 años si no se lleva a cabo ninguna construcción. Este plan es solo la base para una próxima regeneración económica de forma selectiva. Un paso necesario en la creación de nuevas perspectivas de futuro para la nueva industria de Euskadi. Bueno, esto era un contexto, ¿no? Cuando estaba hablando de dónde venimos, ¿no? Porque evidentemente esa visión del patrimonio industrial como ruina es la que se ha impuesto. Evidentemente el cambio se debía producir, lógicamente estábamos en un proceso, ¿no? de transformación postindustrial que evidentemente ya no obedecía, al momento económico, socioeconómico, pero eso, ¿no? Como se habla aquí, ¿no? De identificar todo el patrimonio industrial como ruinas y hablar abiertamente de una eliminación generalizada, ¿no? De instalaciones obsoletas, pues es lo que nos ha llevado a que hoy en día prácticamente no reconozcamos el territorio donde vivimos, ¿no? En muchos casos esa transformación postindustrial ha sido muy buena, ¿no? Y bienvenida, pero sí que es verdad que se está perdiendo elementos de patrimonio que son donde se atesora la memoria de la industrialización, ¿no? Desgraciadamente los protagonistas de la etapa industrial van desapareciendo y lo que nos queda va a ser o bien esas memorias orales o bien esas edificaciones. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Digo también por dar un poco un espacio al diálogo. ¿Hay una mano? ¿Chencho? No. Adelante. Pablo. Has hablado antes de la concepción artística como una forma de modificar esta realidad. ¿Puedes profundizar un poco en esa idea? Sí, no he hablado de ello porque, bueno, digamos que he orientado un poco más esta charla, ¿no? A parte, digamos, teórica y de trabajo de campo, ¿no? Para evidenciar las ilegalidades que se han ido cometiendo y la actitud, ¿no? Que han tomado las instituciones respecto al patrimonio industrial, pero el objetivo de mi tesis era revitalizar la memoria y el patrimonio industrial obsolescente mediante intervención artística. Entonces, como he comentado, ¿no? en ese análisis documental y ese trabajo de campo voy viendo esas ¿no? discrepancias, ¿no? esas aristas que son el objeto que hace que tengan sentido los proyectos artísticos que realizo, ¿no? Entonces, ¿Realizas tú? Sí, eso es. Sí.
Entonces, en esta tesis realicé una serie de 10 obras, ¿no? Algunas de ellas hemos podido ver, pero hay un amplio espectro, ¿no? Desde que, por ejemplo, recuperé los últimos modelos industriales de Paco Wilcox y a partir de esos modelos industriales hice una reinterpretación artística, hice una serie de esculturas, hay fotografías, hay proyectos de vídeo, hay instalaciones. Digamos que cada enfrentamiento a los que me he ido encontrando, he ido afrontándolo con un espíritu o una manera de hacer diferente, ¿no? Cada proyecto tenía como su aquello. No sé si conoces en Vancouver, yo estoy pensando como siempre en el arte urbano y en la crítica de movidas. En Granville Island, en Vancouver, había una zona industrial muy reseñable, muy similar a la que has mostrado. Y allí hubo una intervención de los primeros, unos artistas brasileños, artistas urbanos, que pintaron fachadas, y pintaron murales, y pintaron a lo grande aquello, y aquello es ahora una zona, no voy a decir turística, pero desde luego es una zona comercial viva. Han revitalizado la zona. ¿Ves algo así aquí en Bilbao? Lo que sí he visto, por ejemplo, en Bilbao, o en el País Vasco en general, que ha habido ocupación por parte de artistas de instalaciones industriales que no han sido agresivas y que han sido respetuosas con lo que era la instalación en sí, y que ha habido un intento de recuperación de ese patrimonio, ¿no? Digamos que, por ejemplo, proyectos como Zorozaurre, digamos que colectivos culturales, ya no solamente artistas, bueno, artistas algo ampliamente, pues como actores de teatro, proyectos de teatro, proyectos de danza, pues entran en edificios industriales que están en desuso, los ocupan, les proponen, ¿no? Proponen una nueva vida para esa edificación, pero siempre respetando la estructura industrial, no entran a cambiarla. Entonces sí que ha habido actividades industriales, por ejemplo, Artelecu en Guipúzcoa ha sido muy famoso también, en el que colectivos de artistas estuvieron trabajando dentro de instalaciones fabriles, pero siempre con un respeto por la fábrica, ¿no? Por la esencia y la memoria de ese lugar. Pues sí, ha habido. ¿Y económicamente cómo se sujetaban? Económicamente, pues bueno, en principio entraron, digamos que ajenos a lo que era la propia institución, ¿no? Eran colectivos que eran autónomos. Algunos de ellos han sobrevivido de manera autónoma, pero ha habido otros que al final también a la institución le interesan, ¿no? Por ejemplo, el Zorozaurre empezó como un movimiento alternativo, pero al ver que movilizaba socioeconómicamente la zona, el ayuntamiento ya se fijó. Entonces, los ayuntamientos acaban, ¿no? Apropiándose de esas actividades artísticas y culturales. Entonces, sí que hay muchos de esas actividades, ¿no? que al final se acabaron institucionalizando. Pasa con FAB, pasó con Artelecu, ha pasado con Matadero Madrid, ha pasado con mucho. La mayoría de esas actividades, cuando funcionan, acaban atrayendo, ¿no? a inversores y a las instituciones. Al final acaba siendo igual como un poco circo, no sé, a mí lo que me parece es que a veces cuando yo pienso en Zorozaurre, por ejemplo, que me parece pues, un ejemplo claro de especulación y de terrorismo cultural, en el sentido de que no se va a mantener prácticamente nada de la esencia del barrio. Y sí es verdad que las instituciones dejan algunas inscritas, pero algo como casi lo que estás diciendo como oportunismo, ¿no? Y claro, ¿cómo se puede luchar contra eso? Porque eso es todo pasta, claro. Es todo pasta y permiso, ¿no? Sí, claro, pero al final todo se negocia. Al final cuando se inicia ese tipo de proyectos, ¿no? Se inician con el trabajo y el interés de personas que no tienen ningún tipo de remuneración, y cuando esos proyectos empiezan a funcionar es cuando las instituciones... Ya, no, lo que quiero decir es que al final va a quedar como una cosita como, ay, qué gracioso, esto es como... A mí me parece que está siendo todo generado de una manera muy artificial. Que la esencia del barrio hace 20 años, cuando estaba todavía solo la acería, por ejemplo, era mucho más auténtica. Eso ha pasado también en Bilbao la Vieja. Exacto, es todo como súper fake. Aparte que, claro, evidentemente como Bilbao aspira a ser una ciudad turística,
acaba convirtiendo esos territorios que son peculiares en atractivos turísticos. Y para convertirlos en algo digerible para los turistas que vienen, pues acaba convirtiéndolo en algo que no es, ¿no? Y al final, pues bueno, es que es muy difícil luchar contra eso. Sí. ¿Has detectado una percepción metropolitana en todo tu trabajo y en otras cosas que se está investigando? ¿O es Bilbao el centro de la investigación? Bueno, he cogido Bilbao como ejemplo paradigmático, ¿no? Porque me parece que es un ejemplo dentro de Europa digamos, de un territorio que ha sido de los más industrializados, de los que ha sufrido una transformación industrial más radical, ¿no? Y como hemos visto, pues con una serie de elementos muy peculiares, ¿no? Lo he cogido como ejemplo, pero esto se ha dado en muchos otros sitios. Igual no de una manera tan radical como en Bilbao, pero sí que se ha dado, ¿no? Pero bueno, yo como bilbaíno de nacimiento y como habitante de esos territorios industriales necesitaba, ¿no?, conocer qué mecanismos habían llevado a la desaparición de prácticamente todo el tejido industrial, ¿no? Tú, digamos, yo como cuando empecé la investigación no era conocedor del patrimonio industrial, no tenía prácticamente ningún tipo de conocimiento sobre inventarios de patrimonio industrial, las leyes y todo eso, pero sí era consciente de que ese territorio urbano y que esos paisajes habían cambiado, ¿no? Y que habían cambiado perdiendo mucha de su esencia, ¿no? Entonces, cuando yo empecé mi proyecto de tesis, lo primero que intenté es conocer, ¿no?, y entender qué es lo que había pasado, quiénes habían intervenido, quiénes habían sido los responsables, ¿no?, de ese borrado sistemático del patrimonio industrial, por qué se había realizado. Entonces ahí es donde he ido encontrándome, por un lado, ¿no?, pues por esa imagen de ordenación del territorio, ¿no?, de que todo lo industrial era reconocido como ruina y que había que colonizarlo porque eran espacios de oportunidad, y cómo la cultura ha ido dejando que eso vaya ocurriendo, ¿no? Cuando tenía que ser el contrapeso, se ha convertido, digamos, en el acompañante, ¿no?, a esa transformación. Sí, vale. Yo quería comentaros que, aunque Europa o las instituciones europeas se están empeñando, ¿no?, en insistir en la importancia del patrimonio industrial y del patrimonio inmaterial, lo cierto es que en algunos países europeos sí se valora, se aprecia, se quiere este patrimonio, pero en el Estado la verdad es que no hay ninguna sensibilidad. Y dice que hay un problema de base, ¿no? ¿Cómo hacer frente a todo lo que tú has relatado y muchísimo más si no hay una conciencia, no hay una afección, no hay un afecto, ¿no?, por todo ese patrimonio industrial? Y entonces, en ese sentido, mi pregunta es ¿cómo elevamos, ¿no?, la cultura de la ciudadanía, del ciudadano, de la ciudadana, para que realmente el patrimonio industrial esté entre nuestras prioridades o nuestras preocupaciones o nuestros cariños, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? A ver, yo creo que, por ejemplo, personalmente opino que mi generación y las generaciones anteriores que han vivido directamente esa etapa industrial, esos pasajes de la industrialización, sí tienen un vínculo emocional, ¿no?, con lo industrial, sobre todo los que hemos vivido en estos entornos muy industriales. Pero sí que es verdad que el discurso oficial de reconocer el patrimonio industrial como ruina ha calado muy profundo, ¿no? Todos quieren el Guggenheim brillando, las calles de Bilbao limpias, poder ir desde Bilbao a Santurce en bici por toda la orilla. Entonces, ese sueño de Bilbao postindustrial no ha calado muy profundo. De hecho, hemos visto, ¿no?, las imágenes simbólicas de cómo, ¿no?, esos pequeños cambios, ¿no?, de la Leti delante de Altos Hornos y luego simbólicamente delante del Guggenheim. Yo personalmente, después de todo este trabajo, ¿no?, sí que es verdad que con todas las pruebas, ¿no?, encima he intentado ceñirme a edificaciones que son reconocidas como bienes culturales y que están protegidas por ley, porque hay un montón de edificaciones y de infraestructuras que para mí tienen altísimo valor patrimonial, pero que no están protegidas por ley. Entonces no entro ni a valorarlas porque ahí digamos que se podría desmontar mi discurso, ¿no? Pero cuando te ciñes a edificaciones que están protegidas por ley, que las leyes son tan claras con ellas como lo que hemos podido ver aquí, ¿no?, y que hay una dejación de funciones por parte de las instituciones tan graves como las que están demostradas en la tesis doctoral, pues al final llegas a eso que he comentado, ¿no?, a ese camino sin salida, ¿no?, a ese frontón en el que dices, ¿ahora qué?, ¿no? ¿Quién vigila al vigilante? Y yo la única vía que he encontrado ha sido la denuncia. Y vuelvo a repetir que animo a todo el mundo a que denuncie. Pero de volver al País Vasco, ¿no?, a los ciudadanos vascos
el afecto por lo industrial lo veo muy difícil. Estamos luchando contra un gigante, ¿no? O sea, está en cada uno de nosotros, ¿no? Evangelizar sobre el patrimonio industrial, pero yo lo intento con mis hijas, pero no sé hasta qué punto puede ser una batalla perdida. Lo que sí tengo claro es que voy a intentar hacer todo lo que pueda por salvar todo lo que pueda. Si tengo que poner una denuncia por cada cosa que vaya encontrando, a jugar me va a ir. Entonces, bueno, hasta donde llegue. Al final, yo creo que son pruebas abrumadoras y tengo la esperanza de que la justicia final, ¿no? Sea justa y devuelva al patrimonio industrial lo que es. Muy bien, habíamos dicho de media. ¿Hay una pregunta? Venga. ¿Tienes el vídeo Un fin del mundo es posible? Mejor Sí. posible, lo tienes, ponlo, Sí. porfa. Sí. Para rematar. ¿Tiempo? Sí, ¿Cuánto son dura? 2 minutos. 4 minutos. Creo. 4 minutos. Bueno, si vosotras y vosotras os quedáis, lo ponemos. Si hay desbandada, no es no. Vamos ahí. Bueno, este es uno de los proyectos artísticos que hice, que es un vídeo que hice a la Limón con la artista Itxaso Díez y en el cual utilizamos imágenes del programa de demolición de ruinas industriales mezcladas con audios del plan territorial del Bilbao Metropolitano para evidenciar, ¿no? Cómo unos hablan conceptualmente y otros ejecutan físicamente, ¿no? Entonces, espera, voy a ver cómo es. Demoler y limpiar todo. 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 Hay que cambiar radicalmente y pronto la imagen. 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 Hay que cambiar radicalmente y pronto. El gobierno vasco inició las demoliciones, después ha seguido andando. Para ello ha presupuestado más de 2.000 millones de pesetas en 2 años. Hay que cambiar radicalmente y pronto la imagen.
Demolición generalizada de instalaciones obsoletas. Demolición generalizada de instalaciones obsoletas. Solo así se constatará la voluntad colectiva de renovación global. Solo así se constatará la voluntad colectiva de renovación global. Solo así se constatará la voluntad colectiva de renovación global. Solo así se constatará la voluntad colectiva de renovación global. Muy bien, pues con esto ponemos punto final a la charla. Le agradecemos a Alberto su trabajo.